Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, en el cual vamos a hablar acerca de los requisitos de qué debo cumplir si importo alimentos y bebidas no alcohólicas. El día de hoy tenemos un invitado especial. Él es Antonio Medina Lisiaga, licenciado en Comercio Exterior, con 15 años de experiencia en regulaciones y normas oficiales y actualmente ejerce como gerente técnico en una unidad de inspección. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Y bueno, también con nosotros va a estar la ingeniero Saraí Ortiz, parte del equipo de Ciálico, y en conjunto vamos a estar presentando información acerca de todos los requisitos que necesitamos conocer para todo este proceso, todo el protocolo de importación de alimentos y bebidas no alcohólicas. Al finalizar, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Hemos estado recibiendo algunas preguntas acerca de todos estos temas. Nos vamos a soportar aquí con el licenciado Antonio para poder darles respuesta a todas estas dudas, y de cualquier forma tenemos el chat para poder ir resolviendo preguntas que vayan surgiendo al transcurso de la presentación. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la primera sesión, en donde hablaremos de una pequeña introducción general acerca de cuáles son los requisitos de la nueva modificación de esta norma. Principalmente hablaremos acerca de cuál es el objetivo principal, por qué es que se llevó a cabo esta nueva modificación a la norma, a la NOM 051. Entonces, bueno, como ya sabemos la mayoría, esta norma, la NOM 051, se publicó el día 27 de marzo de este año, y la finalidad principal de esta norma pues es proporcionar una información más clara y fácil de entender al consumidor, ¿no? Como sabemos, anteriormente se utilizaban las pilitas que conocemos o los GDAs que encontramos en la superficie principal de exhibición de los alimentos, que ahora se van a cambiar por los octágonos. Entonces, como parte de contribuir a la Ley General de Salud, se tomó la iniciativa de hacer un etiquetado que sea más fácil de entender y que la información sea más fácil de percibir por los consumidores. Como tal, los principales objetivos que tiene la nueva modificación a la norma se ve reflejada en dos conceptos. Una, que es la información comercial, y la otra es la información sanitaria. Dentro de lo que es la información comercial, vamos a encontrar información que nos va a ayudar a evitar que se pueda presentar datos, imágenes o informaciones que puedan generar un engaño a los consumidores. También en esto ya nos pide la nueva norma que nosotros como productores de alimentos tengamos un etiquetado en donde el alimento se esté declarando de forma correcta, que el contenido neto se encuentre en un tamaño y en una posición adecuada para que sea de fácil entendimiento para el consumidor, y que además tengamos información adicional como son, por ejemplo, los datos del fabricante o del importador. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de todos estos detalles con los cuales debe cumplir cada uno de estos requisitos para poder reforzar el etiquetado que tenemos actualmente. Y por otro lado, el otro requerimiento que nos pide ya esta nueva modificación está enfocado a los términos sanitarios. En esta parte es donde ya vemos este nuevo etiquetado, el etiquetado frontal de advertencia que se le conoce dentro de los términos de la NOM, en el cual observamos ya estas leyendas y los octágonos, que también lo vamos a ir viendo un poquito más a detalle en las siguientes presentaciones. El objetivo de esta información es advertir al consumidor también de cuáles son estos nutrimentos o nutrientes que se están agregando a los alimentos, y podamos nosotros tomar una decisión más asertiva hacia los alimentos que estamos adquiriendo. Y bueno, entrando ya un poquito más en materia en todo este tema de los requerimientos de la nueva NOM, de quiénes son las personas responsables de este nuevo etiquetado, hay una de las cuestiones que nos han llegado muy seguido, es que nos dicen quién es la persona responsable del producto, ¿no? O sea, quién es el que debe etiquetar el producto, el que debe cumplir con estas nuevas reglamentaciones y todos estos nuevos requisitos. Entonces, como tal, la norma nos dice que la persona
que es responsable del producto puede ser tanto aquella persona física o moral que importe, que elabore o que haya solicitado la elaboración total o parcial de algún alimento. Entonces, la persona que sea responsable de la fabricación como tal del alimento es la que debe aparecer en los datos del fabricante, que es uno de los requisitos obligatorios. Como tal, esta persona responsable de la fabricación del alimento debe estar como tal pendiente de esta implementación. Y para ello se hace la recomendación de que necesitamos revisar que todos los artículos transitorios que se han publicado al transcurso de esta modificación de la norma estén siendo vigentes dentro de la implementación que estamos realizando. Para ello, pues sabemos que existen diferentes decretos, la misma norma y artículos transitorios que se han ido publicando al transcurso de este tiempo. Exactamente, ahí, perdón Betty, te interrumpo sí, tantito. Creo que lo que acabas de decir es muy importante. Está esta modificación de la norma 51, la del 27 de marzo de 2020, pero además posteriormente se publicó una nota aclaratoria y el acuerdo de criterios, que estos requisitos obviamente se suman a esta modificación de la norma y los debemos de entender como, pues como una integración, ¿no? Al evaluar estos requisitos se deberá dar cumplimiento a todos los requisitos posteriores que hasta el momento están vigentes, y en caso de que se hubieran nuevas publicaciones, también se deberán sumar, ¿no?, a esta consideración. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Antonio. Y bueno, considerando todos estos documentos e información que se ha publicado, también es importante que nosotros como responsables de los productos sepamos exactamente cuáles son aquellos elementos de información comercial que apliquen para nuestros alimentos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos importando a lo mejor algún producto ya procesado, a través de la fracción arancelaria vamos a poder identificar cuáles son las normas que aplican, ¿no? A lo mejor también tenemos ciertos alimentos que algunos numerales no son aplicables dependiendo las características o la naturaleza de este mismo. Y por otro lado, también todo el tema de la información sanitaria, ¿no? Entonces es importante que nosotros aseguremos el cumplimiento de esta información con la nueva NOM. Al final vamos a ver que existen algunas sanciones que está aplicando la normatividad en caso de que nosotros no cumplamos con esta información. Y bueno, como bien sabemos, a partir del 1 de octubre de este año entró en vigor esta nueva norma y nos está pidiendo que ya en un inicio estemos cumpliendo con ciertos requisitos, ¿no? Para eso nos da la opción de utilizar ya sea stickers o medios adhesivos que nos estén favoreciendo o que sean de soporte para poder utilizar o implementar ya este nuevo etiquetado. Entonces, al momento de que utilicemos estos stickers o medios adhesivos, debemos sujetarnos a los mismos requerimientos que nos pide la norma, como es el tamaño de los textos legales, la ubicación, el color y demás información que vamos a ir detallando un poquito más adelante en las siguientes presentaciones. Y bueno, entrando ya un poquito más en materia de cuáles son los requisitos que nos pide la nueva NOM, existen dos documentos que seguramente ya todos conocemos. Uno de estos son los dictámenes y las otras son las constancias. ¿Cuál es la diferencia de una y otra? Prácticamente, y bueno, de acuerdo a la definición de la NOM, nos dice que un dictamen se emite a todas aquellas personas o empresas que importan alimentos y bebidas no alcohólicas como resultado de la evaluación de la conformidad efectuada durante la visita de verificación. Entonces, los dictámenes prácticamente están enfocados a todos aquellos productos que son importados. El objetivo de llevar a cabo como tal un dictamen es que podamos nosotros corroborar que la información que se encuentra presente en el etiquetado cumpla con la normatividad y podamos continuar con el proceso para que el producto sea comercializado en el país. Y bueno, por otro lado tenemos el tema de las constancias, que igual la misma norma en esta modificación nos hace hincapié de estos dos documentos, y en pues prácticamente son aquellos documentos que se van a emitir a personas que producen, fabrican, importan o comercializan cualquier tipo de servicio o producto y que nos van a ayudar de igual forma a corroborar que la etiqueta cumple con todos los lineamientos que nos pide la norma en su modificación del 27 de marzo de este año. Aquí. Sí, adelante. Gracias a ti.
Aquí me parecería ahorita relevante resaltar que el dictamen está sujeto a partir del 1 de octubre a una nueva legislación, ¿no? Que es esta validación de los folios por parte de Secretaría de Economía mediante el portal de SNICE para dar cumplimiento, como bien aquí dice, a las importaciones ligadas a lo que marca el anexo 241, es que se realiza este procedimiento, ¿no? Donde una unidad de inspección que debe estar acreditada y aprobada en términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad, pues va a ser la que va a poder expedir esta solicitud de inspección y va a dar los folios, va a mandar los folios a Secretaría de Economía para validación. Una vez que estos folios se encuentren validados, bueno, la unidad de inspección, antes verificación, ya podrá emitir el documento pertinente para que sus clientes, en este caso los importadores, puedan mediante ese folio de validación despachar la mercancía. Realmente la solicitud de una unidad de inspección es un documento que permite el ingreso de las mercancías sujeto a la comprobación de que posteriormente tiene 30 días en términos de la ley para cumplir con una visita de inspección donde se pueda comprobar que efectivamente esta mercancía amparada por los folios está en cumplimiento, ¿no? Determinar su cumplimiento. Y la constancia de conformidad no va ligada a un pedimento, esta va directamente sobre un producto y bueno, sabemos que las normas oficiales mexicanas son obligatorias para todos los, tanto importadores como productores nacionales. Entonces, en este caso, bueno, una alternativa para todos los productores nacionales definitivamente es una constancia de conformidad para demostrar que están en cumplimiento con la norma. Ok, perfecto. Sí, así tal como lo dice Antonio, existe, bueno, un proceso, un protocolo establecido por la Secretaría de Economía, en el cual tanto el cliente como las unidades de inspección, tanto la misma Secretaría de Economía y el SAT, tenemos actividades o formatos establecidos para poder llevar a cabo todo este protocolo de importación. Es importante también, digo, aquí yo lo pongo como en general, la misma norma nos hace hincapié que debemos seguir con el numeral 6 del anexo 2.4. También esta es una de las modificaciones que se implementó en todo este protocolo. Entró en vigor igual el 1 de octubre y nos hace mención de cuáles son los requisitos que debemos de cumplir como importador. Entonces, como tal, este numeral nos dice que pues es un requisito ya obligatorio que todos los alimentos y todos los productos más bien que ingresen al país y que forman parte de las fracciones arancelarias, que ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, que todos estos productos deben ya estar etiquetados al momento de introducirse al territorio mexicano, ¿no? Y como esto nos da la opción de que las etiquetas pueden venir, por ejemplo, adheridas al mismo producto, que vengan pegadas, cosidas, colgadas, o sujetadas de alguna forma en la mercancía, con el objetivo de que al momento de que lleguen al consumidor, esas etiquetas estén aún en el producto, ¿no? Entonces, este es uno de los requisitos que vamos a evaluar también nosotros como unidades de inspección, que estemos seguros que las etiquetas que se están colocando a todos estos productos cumplan con estos requerimientos y que se encuentren adheridas hasta al momento de llegar al usuario, ¿no? Al consumidor final. Y bueno, en particularmente este numeral nos dice que tratándose de las mercancías que se enlistan en las fracciones 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, el importador podrá optar por cualquiera de las alternativas siguientes para comprobar el cumplimiento de las NOMS. Entonces, bueno, estas fracciones nosotros las vamos a poder consultar en la página de SNICE, en donde podemos descargar el documento y ahí mismo nos va a decir el tipo de producto y la fracción arancelaria que corresponde. Entonces, en esa parte lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos también acerca de la ley de la infraestructura de la calidad para asegurar que los productos que están ingresando cumplan con la fracción arancelaria a la que corresponde. ¿Me ayudas a cambiar? Ah, perfecto. Bueno, como parte de estos
requerimientos que nos pide este numeral, nos dice que se debe presentar a los despachos aduaneros toda la información necesaria acompañada de los documentos en original y copia de la constancia de conformidad expendida por una unidad de verificación o inspección. No sé si nos quieras platicar un poquito, Antonio, acerca de estos requerimientos para detallar acerca de cuáles son los requisitos que nos pide un poquito más la norma. Sí, bueno, ahí básicamente pues es lo sujeto en el anexo 241 que presenta las dos opciones, ¿no? La fracción 3 y también las opciones tanto para cumplimiento de constancia de conformidad, como aquí lo dice, que realmente la constancia de conformidad podríamos decir que es cuando un producto viene etiquetado de origen o bien el importador tiene alternativa como para etiquetar en la aduana, ¿no? Realmente aquí cuando nos habla de que la constancia de conformidad se presenta cuando hay un etiquetado conforme a la norma previo al despacho de las mercancías, antes de que ingresen legalmente y se nacionalicen, ¿no?, al país. Entonces, de esta manera sería una constancia de conformidad, que es lo opuesto a la figura de un dictamen, donde en un dictamen la función de la solicitud es permitir el ingreso de las mercancías sujeto a la inspección posterior de esta mercancía para evaluar la conformidad del producto conforme a las normas oficiales mexicanas. Y ya entonces determinar su cumplimiento o pues el no cumplimiento o el resultado derivado de la evaluación de la conformidad. Ok. Y bueno, también algo que anteriormente para poder importar, podíamos utilizar una carta protesto o una carta manifiesto donde era válida para poder continuar con este protocolo de importación. Ahora con estos nuevos requerimientos ya no es válido este documento, ¿no? Necesitamos tener como tal una solicitud de servicio, debemos tener un dictamen de verificación y toda esta información que forma parte de los nuevos requerimientos que deben solicitarse a través de una unidad de inspección para poder continuar con este protocolo de importación. Sí, que también siempre está la alternativa, ¿no? De que cuando el producto viene en cumplimiento con la norma y eso existe el identificador correspondiente, que también creo que lo vamos a tocar más adelante, no me adelanto tanto, para que la mercancía ingrese con el cumplimiento de la norma de origen sin necesidad de una unidad de inspección o una constancia de conformidad. Sí, claro, precisamente, ¿no? O sea, como nos dice aquí en el numeral 2, que debemos dar cumplimiento a las NOMS de información comercial en territorio nacional. Bueno, inclusive, como lo comentaba apenas Antonio, tenemos la opción de que el producto venga etiquetado desde el origen o podemos etiquetarlo aquí en territorio nacional. Entonces, existen, por ejemplo, almacenes generales donde están también autorizados para poder llevar a cabo estas actividades. Deben cumplir también con ciertos requisitos para poder otorgar este servicio. Y también puede ser el etiquetado en en el domicilio que nosotros elijamos, siempre y cuando demos cumplimiento a todos estos protocolos que nos pide la NOM para continuar. Entonces, bueno, gracias. Los requisitos para importar alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente, nosotros, bueno, lo resumimos en 3 puntos y el primero de ellos, pues, es el dar cumplimiento al etiquetado, ¿no? O sea, como lo platicábamos ahorita, necesitamos asegurarnos que el producto que estamos importando cumpla como tal con la fracción arancelaria que se le está asignando y estemos seguros que la información que nos pide la NOM sea parte de esta. Y bueno, la fracción arancelaria, que también vamos a hablar un poquito ahorita de cómo sabemos cuál es la fracción del producto, dónde podemos consultarlo y qué documentos son en los cuales va a poder estar plasmado. Y finalmente la visita de verificación y el dictamen de cumplimiento, ¿no? Que es, por ejemplo, ya que nosotros tenemos el producto almacenado, vamos a solicitar que se realice una visita de inspección para que podamos nosotros, como unidad de inspección, validar la información que contienen estos productos. Bueno, como tal, el anexo a las NOMS, como les mencionaba, se llevó a cabo una modificación apenas en el cual, además de la norma de alimentos y bebidas no alcohólicas, se modificaron 14 normas más, que igual las podemos consultar en la página de SNICE.
Ahorita para esta presentación nos vamos a enfocar únicamente para la norma de alimentos y bebidas, pero pues es importante que igual si ustedes como importadores tienen algún otro tipo de producto, tomen en cuenta que existe una nueva modificación a las normas que vemos en esta diapositiva. Entonces, bueno, entrando a alimentos y bebidas alcohólicas, vamos a detallar un poquito más cuáles son los requerimientos que nos pide particularmente para esta norma. Entonces, bueno, como les acabo de mencionar, existen diferentes formas en las cuales nosotros como importadores podemos dar cumplimiento a esta NOM, como tal la NOM 051, y como para este caso tenemos que podemos llevar a cabo el etiquetado de origen, que en nosotros como importadores estamos ya al momento de que ingresamos el producto a territorio nacional, ya viene con una etiqueta desde su fabricación. Y la otra es en territorio mexicano, que en este caso nosotros podemos hacer uso, como les decía, de los almacenes generales de depósito o en todo caso de cumplimiento en domicilio en particular. No sé si, Antonio, si nos quieras platicar un poquito más acerca de esto. Claro que sí, Betty. Bueno, aquí principalmente la agente aduanal va a realizar la identificación del pedimento pro forma cuando en esta segunda opción, que es mediante solicitud de una unidad de inspección, hay dos identificadores que nos marca el acuerdo y las resoluciones que se han emitido, que es PA y PB. Ahí en el pedimento, muy puntualmente, para cuando va al almacén de depósito fiscal, el agente aduanal tendrá que identificar esta mercancía con el PA, para que nos va a indicar que la mercancía se va a sujetar a cumplimiento de una inspección de normas oficiales mexicanas en almacén de depósito, o bien el identificador PB, B de burro, para domicilio particular. También el anexo de normas nos marca ahí ciertos requisitos de temporalidad en el padrón y de una cantidad de volúmenes en las importaciones que los importadores deberán de cubrir para poder utilizar la modalidad PB. Ahorita todavía está vigente una publicación donde hasta el 7 de noviembre estos requisitos tienen mayor flexibilidad y es mucho más fácil utilizar la modalidad PB. Sin embargo, esta es una situación que va a checar directamente el agente aduanal con el cliente o bueno, con el importador, y él será quien determine la identificación que se da al pedimento para que posteriormente una unidad de verificación ya actúe de acuerdo a estas instrucciones. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí es importante, entonces, como dice Antonio, estar pendientes de la fecha para la modificación de esta información y poder asegurar que no se nos vaya nada de las manos. Ok. ¿Me ayudan a cambiarle, por favor, Saraí? Gracias. Bueno, aquí como tal vienen ciertos requisitos de lo que nos acaba de platicar ahorita Antonio, cuáles son el deber ser en cada uno de estos almacenes que debemos tomar en cuenta, los que están ahorita en vigor. Y bueno, en el caso de los almacenes generales de depósito, si nosotros como importadores estamos considerando mantener nuestros productos en este tipo de almacenes, debemos considerar que estos también deben estar acreditados o aprobados más bien por una unidad de inspección. Y como tal, estos mismos almacenes deben cumplir con la siguiente información. Primero es que, bueno, tengan toda la información en el cual se incluye el pedimento de importación, una copia del contrato del almacén general de depósito en el que se indique el nombre como tal del importador y de la bodega o del almacén, perdón, el domicilio en el cual se encuentra esta bodega, el RFC y la clave de acreditación de este almacén. Además de esto, pues debe estar declarado dentro del procedimiento el folio del contrato que se tenga con este almacén y cumplir con los requisitos del etiquetado que se va a trabajar a la par con el almacén, y la unidad de inspección va a corroborarlo durante la visita. Y bueno, por otro lado, si nosotros optamos por utilizar un almacén en un domicilio particular, debemos, como importadores, dar aviso a la unidad de inspección acerca del destino de estos productos.
En este también nosotros como unidad de inspección vamos a revisar que el importador esté inscrito y activo en el patrón de importadores con una antigüedad mayor a 2 años. Y bueno, además de esto, debe también haber importado mercancías con un valor de $100,000 durante 12 meses anteriores a la fecha en que se está llevando a cabo esta operación. Y además de esto, nos deben adjuntar también el procedimiento de importación con la copia del contrato que se tenga con la unidad de inspección y en este se deben indicar los siguientes datos. Como tal es el folio del contrato, el folio del contrato del servicio, la clave de identificación de la unidad de inspección, la fecha programada en la cual se va a llevar a cabo la visita de inspección y el domicilio en el cual se va a encontrar el producto almacenado como tal. Aquí como nota importante es necesario tomar en cuenta que para este proceso tenemos un plazo de 30 días naturales para llevar a cabo esta actividad. Si nosotros no realizamos este proceso dentro de estos días establecidos, podemos ser acreedores a una sanción. Entonces, es importante que tanto como importadores como unidad de inspección tengamos en consideración estos tiempos. Ahorita vamos a ver un diagrama de flujo en los cuales se va a ir tocando un poquito de esta información, pero sí es importante que lo tengamos presente. Ahí creo que también lo que es importante destacar es que, bueno, el anexo de normas nos deja muy claro que tanto el almacén debe estar acreditado y aprobado, de igual modo las unidades de inspección deben estar acreditadas y aprobadas. La acreditación, pues realmente aquí en México ahorita es emitida por Entidad Mexicana de Acreditación, quienes es que tienen la facultad para acreditar a las unidades de inspección aquí en la República Mexicana, y la aprobación viene directamente de las dependencias, que es lo que marca la ley de la infraestructura de calidad. En este caso, para las normas oficiales mexicanas de información comercial, como es la norma 51, quien dará la aprobación pertinente es Dirección General de Normas. Entonces, en una unidad de inspección o almacén podrán realizar estas actividades siempre y cuando estén aprobadas y acreditadas en términos de la ley. Ok. Bueno, para poder estar acreditado, como lo comenta Antonio, bueno, necesitamos seguir los lineamientos que nos establece EMA o todos estos requisitos adicionales que, bueno, debemos como importadores asegurar que cumplan estos almacenes y la unidad que se elija. Y bueno, por otro lado, en la parte de fracción arancelaria existe una página de consulta pública en la cual nosotros podemos revisar esta información, que es a través de SNICE. Bueno, aquí les puse el link, pero podemos teclearlo y aquí vamos a ingresar y encontramos información acerca de estos nuevos lineamientos que se han publicado y la liga en la cual podemos consultar qué fracción arancelaria es la que corresponde a nuestro producto. Bueno, aquí hay un ejemplo. Este es el Excel que nos arroja en la página de SNICE, en donde podemos nosotros ver el producto que vamos a importar y cuáles son las normas que aplica con base a la fracción arancelaria. Entonces, bueno, aquí en la primera columna donde dice código, esto es la fracción arancelaria. ¿Me ayudan a apagar un micrófono que está ahí activo? Gracias. Sí, entonces en la primera columna encontramos el código que como tal es la fracción arancelaria. Esta fracción debe formar parte del pedimento y es el que nosotros como unidad de inspección solicitamos para corroborar cuál es la norma que aplica para el etiquetado de esos productos. Entonces, bueno, tomando aquí como ejemplo, por ejemplo, las galletas dulces, la fracción arancelaria es la 1905-3101. Nosotros como unidad de inspección revisamos esta información y vemos que para cumplimiento de este tipo de productos debemos sujetarnos a la NOM 051 y bueno, con base en esto es que nosotros hacemos todo el protocolo para la visita de inspección y asegurar que cumplan con estos lineamientos y poder emitir como tal el dictamen. Ahí, por ejemplo, creo que es muy importante esto de la fracción porque pues estos 8 dígitos que se presentan acá, que son en sí la fracción arancelaria, es información que se manda también a Layout, a Secretaría de Economía y SAT para la validación.
Entonces, ahí, digo, hay veces que puede ocurrir que incluso una mala captura que venga desde el pedimento pro forma, etcétera, cuando la fracción viene vinculada a una norma que no le corresponde y que no es la que está considerada aquí en la tarifa, pues realmente va a generar un error de validación y cuando intenten los importadores despachar el pedimento, les va a aparecer un código de error de error de fracción arancelaria porque está vinculado a una norma incorrecta. Ok, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar acerca del layout que ya nos ha platicado Antonio algunas veces. No te preocupes, también ahí vamos a Ya no me voy a necesitar de tu adelantar. colaboración. Ya no me voy a adelantar. Ya viene. Bueno, aquí está. Una vez que nosotros ya sabemos que cumplimos o debemos cumplir con el etiquetado, que conocemos la fracción arancelaria, como importador debemos hacer una solicitud a través de la unidad de inspección. Entonces, bueno, aquí hicimos un diagramita para poder ejemplificar el proceso general que se necesita seguir para importar alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, bueno, como tal, el proceso para importación de alimentos y bebidas no alcohólicas inicia con la solicitud del servicio. Esta parte es responsabilidad del cliente, ¿no? O sea, nosotros como importadores vamos a hacer una solicitud, la cual se va a recibir a través de la unidad de inspección y vamos a emitir un acuse de recibido, ¿no? Después de que nosotros tenemos la información por parte del importador en la cual, como les decía, necesitamos corroborar datos de el pedimento, fracción arancelaria, cantidad de producto, el tipo de producto que es y demás datos, vamos a hacer uso del layout. Bueno, son dos layouts. El primero que se va a utilizar en esta etapa es como donde nosotros vamos a iniciar el proceso, ¿no? Vamos a capturar estos datos y vamos a enviarlos a la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía va a hacer una revisión de esta información. Es importante aquí considerar que los layouts se tienen que enviar antes de las 2 de la tarde para que tengamos el registro o el número de certificado al día siguiente. Si nosotros enviamos información después de esta hora, nos vamos a atrasar un día más. Entonces, cuando la Secretaría de Economía revisa la información y la información está completa, nos va a enviar como tal ese número de certificado, el cual nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo el dictamen. Entonces, bueno, la misma Secretaría de Economía le envía al SAT la información de este importador para que a su vez el SAT le dé aviso a la aduana y empiece el protocolo ya como tal de la importación. Entonces, el SAT le avisa a las aduanas y a la vez nosotros, como unidades de inspección, recibimos ese folio, ese número de certificado para poder programar una visita de inspección. Tenemos 30 días naturales para poder llevar a cabo esta visita de inspección. Si no cumplimos con este tiempo, somos acreedores a una sanción tanto el importador como la unidad de inspección. Entonces, aquí es importante que nosotros como unidades de inspección, si es información que está fuera de nuestro alcance, se dé a conocer también a la Secretaría de Economía para poder evitar algún tipo de sanción. Entonces, una vez que se recibe esta información, el cliente procede a ingresar sus productos al almacén que haya elegido, ¿no? Ya sea a un almacén autorizado o a un domicilio particular. Aquí es donde el producto va a ser etiquetado. Si no es etiquetado en el origen, en estos almacenes podemos nosotros como importadores llevar a cabo esta actividad. Y en sí, ya cuando tengamos esta parte, vamos nosotros a hacer la solicitud de la visita ante la unidad de inspección. Después de esto, que se programa la visita y que se lleva a cabo como tal la visita de verificación, ¿me ayudas a cambiarle? Ahí antes, si gustas, Sí. ándale, en esa, ahí nada más tenía una observación. Digo, Okay. acá en donde nos menciona generación del certificado, digo, realmente cada unidad de inspección lo puede denominar orden de servicio, solicitud de servicio, solicitud de verificación, solicitud de inspección. En el medio lo conocen como carta UVA generalmente. Ese es el número
donde aquí nos dice número de certificado, ese es el número de la solicitud de inspección. El número que ya con los folios que se validaron ante Secretaría de Economía y SAT van a publicarse mediante el portal de SNICE, donde tiene un apartado de folios validados, que ahí es abierto a la población en general y todos pueden corroborarlo y estar pendiente. Y también tiene otro apartado de folios rechazados, donde en caso de que haya tenido algún error la captura de layout, o más bien que no haya dado validación, bueno, ahí nos van a aparecer folios con códigos que están publicados por un boletín de SNICE, donde puede ser error de la fracción, error de la fecha, diferentes campos que pueden generar error. Entonces, es importante, si no aparece un folio en los validados, es importante ver si es que aparecen los rechazados, para entonces determinar cuál es la causa que lo está rechazando, y bueno, ahí se tendrá que realizar la corrección pertinente y volverlo a enviar, ¿no? A validación con todos los pues, retrasos que esto nos pudiera generar. Gracias, Antonio. Sí, entonces, una vez que la información ya está en cumplimiento, que ya nos otorgaron este número de registro y que el producto ya está en almacén, ya está etiquetado y ya está lista la visita de verificación, nosotros como unidades de inspección realizamos la visita y corroboramos que los datos estén bien. En caso de que no cumplan, se debe hacer una corrección. Aquí también es a criterio y de acuerdo a los protocolos de cada unidad de inspecciones, cuántas, por llamarle de una forma, cuántas oportunidades tiene el importador de corregir la información y con base en esto definir qué tipo de dictamen es el que se va a emitir. Si el producto cumple en la primera visita o de acuerdo al proceso establecido por cada unidad de inspección, se debe ya como tal emitir un acta con un acta en la cual nosotros ya como unidad de inspección estamos dando de alta el dictamen de la inspección, ¿no? De la verificación del producto. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya ese dictamen, se va a llenar el segundo layout que se envía de igual forma a la Secretaría de Economía. En ese layout también nosotros vamos a llenar y compartirle la información acerca de los productos, de la cantidad, cuánto se evaluó, si está en cumplimiento o no y alguna observación que consideremos importante. Y bueno, finalmente, igual la Secretaría de Economía revisa nuevamente esa información. Si el producto o esta información está correcta, aquí termina el proceso como tal de términos ante la Secretaría de Economía, y si es que se tuviera que corregir algo con la información de layout, tiene que ser por parte de la unidad de inspección hasta que nos dan el folio de liberación. Sí, exactamente. Ahí ese layout 2 tiene la función de que la unidad de inspección va a reportar los resultados de la inspección y reportar también si se dio cumplimiento a la norma en los 30 días naturales a los que está sujeto el importador, ¿no? Entonces, realmente ahí es lo que comentabas antes, Betty. Este reporte es muy importante porque en caso de que el importador haya utilizado una solicitud de inspección y después no haya dado el cumplimiento a la norma conforme al proceso, bueno, pues están las sanciones que están consideradas más adelante en la presentación. Sí, a lo que le tenemos miedo. Ok, bueno, pues ya entrando un poquito más, continuando con todo lo que ha dicho Betty, vamos a hablar un poquito a grandes rasgos qué es el etiquetado o a qué se refiere toda esta modificación a la 051, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4 nos dice que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y tiene derecho a la protección a la salud. Es por ello que se inicia toda esta nueva modificación a la 051, en donde el objetivo es brindarle al consumidor siempre estas herramientas verídicas de que lo que está consumiendo en realidad es lo que está leyendo en nuestro etiquetado, no ser totalmente parciales y transparentes. Entonces, estos GDAs se reemplazan por el sistema de etiquetado frontal, que vamos a ver un poquito más a continuación, ¿no? El objetivo y el campo de aplicación de la 051 siempre es para fabricación nacional y extranjera
de todos los productos que se comercializan en territorio nacional, ¿no? Por eso es que esta parte de los importadores va a ser muy importante. Ahora bien, el campo de aplicación del acero 51 no aplica para productos a granel, y esto era un tema bastante frecuente de dudas de cómo se iban a ingresar estos productos de importación, ¿no? Entonces, un producto a granel es, por definición del acero 51, es cualquier producto que está en un envase y que su contenido puede ser variable y que se va a pesar o medir en presencia del consumidor al momento de su venta, ¿no? Entonces, al inicio de todas las importaciones, no estaba muy bien definido cómo los importadores iban a sustentar que sus productos realmente eran a granel. Esto lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero de principio el campo de aplicación del acero 51 no abarca a estos productos a granel, ¿ok? Y ahora, ¿cuáles son los principales cambios que deben de considerar los importadores para etiquetar sus productos de importación, ¿no? Los primeros fueron denominación del producto. Aquí vamos a hablar un poquito de productos de imitación, la contraseña oficial, el uso de personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, entre otros, declaración en los ingredientes de los azúcares añadidos, así como en la declaración nutrimental. Se añaden más ingredientes que pueden causar hipersensibilidad, como son estos alérgenos. Se cambia la estructura de la declaración nutrimental y ahí viene el sistema de etiquetado frontal que reemplaza a estas guías diarias de alimentación, ¿no? Entonces, denominación del producto. A grandes rasgos la vamos a encontrar en la superficie principal de exhibición y dependiendo del tipo de envase es que nosotros vamos a establecer cuál es esta área, ¿no? Se tiene que declarar si hay una norma oficial mexicana que esté ligada a este producto, se tiene que declarar con base en ella y tiene que cumplir con las características de estar en la misma proporcionalidad, tipografía. El tamaño del letra tiene que ser igual o mayor al dato cuantitativo del contenido neto, que también, bueno, ya sabemos que en la 051 se determina por la 030. Tiene que estar paralelo a la base y en negrillas, ¿no? Entonces, este es como un principal cambio de la denominación del producto. Ya no podemos utilizar términos específicos, términos ambiguos, sino ya tenemos que ser un poco más claros en nuestra denominación del producto. Y con ello viene el producto imitación. Ahora, como les estaba diciendo, la denominación del producto, si hay una norma oficial mexicana que esté ligada al producto, por ejemplo, leche, quesos, embutidos, jamones, tenemos que etiquetar la denominación de acuerdo a lo que dice la norma oficial mexicana de este producto. Después tenemos que... ¿sí pueden ayudar a buscar su audio? Bueno. Como que brilla esto y ya se ve feo por... Vamos a silenciarla. Bueno, tenemos estos productos de imitación, ¿no? Entonces, así como la denominación del producto tiene un espacio en la superficie principal de exhibición, si nosotros caemos en producto de imitación, tenemos que etiquetarlo con ciertas características, ¿no? Tiene que estar en la esquina superior izquierda de la superficie principal de exhibición, así como lo vemos aquí. Tiene que estar en mayúsculas, en negrillas y lo más importante, tiene que ser del doble del tamaño del resto de la denominación. Ya no vamos a poder encontrar en el mercado términos como tipo, estilo o similar en las denominaciones del producto. Si llegamos a encontrar esto, estamos incumpliendo con la 051. Lo ideal es que empecemos a encontrar imitación en estos tipos de productos. ¿Y qué significa que sea imitación? No significa que un producto sea malo. Significa que el producto, ya sea por su proceso o por los ingredientes que los contienen, no cumplen con la norma específica de ese producto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que si hay una norma de ese producto, entonces vayamos a ella para ver cuál va a ser la denominación correcta de nuestro alimento o nuestra bebida.
Claro, y ahí precisamente pues muchos productos, ¿no? Que tienen denominación de origen y que como bien mencionas, estas denominaciones regulan ya sean partes del proceso, de los ingredientes, que son fundamentales para darles, o sea, son las características esenciales para darle nombre a estos productos y es aquí donde cuando no se cumple con esos requisitos se considera como productos imitación. Es correcto. Entonces, bueno, la verdad es que en la manera de lo posible, pues es básicamente no caer en esta categoría, ¿no? Si ya hay una norma de producto establecida y seguir los lineamientos de la misma. Ahora bien, viene una parte de la contraseña oficial. Si hay una norma oficial mexicana de este producto, tenemos que revisar que se cumpla totalmente en ella. Y esto viene muy ligado a la denominación y a esta parte de productos imitación. A través de la Ley de Infraestructura de la Calidad, que vamos a hablar un poquito de ella, nos dice que es una autodenominación de que nosotros estamos reconociendo de que nuestros procesos e ingredientes se encuentran en nuestro alimento y por lo tanto cumple con esta norma oficial mexicana. ¿Cómo lo vamos a colocar en nuestro etiquetado? Es a través de NOM, Norma Oficial Mexicana, y los 3 dígitos correspondientes a la clave del código de la norma. Por ejemplo, aquí podemos ver a la NOM 223, que es para quesos, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo. Y bueno, ya la tipografía y el tamaño de esta contraseña oficial viene establecida, así como todo lo que hemos visto en denominación y contenido neto. Ahora, viene el uso de personajes. Si nosotros tenemos un alimento al cual le corresponde el sistema de etiquetado frontal, hablando de sellos y la leyenda de edulcorantes, esto no aplica para si hay adición de cafeína, no debemos o no podemos colocar en nuestro etiquetado personajes infantiles, dibujos animados, animaciones, celebridades o algún elemento interactivo de descarga, por ejemplo, en donde nosotros estemos promoviendo o incitando el consumo de estos productos. Porque el objetivo de la norma es evaluar si un alimento tiene nutrimentos críticos por cada 100 gramos o cada 100 mililitros. Entonces, si nosotros somos acreedores de este sistema de etiquetado frontal, pues lo ideal es no promover el consumo a través de imágenes, ¿no? De cosas visuales, ¿no? Entonces, esto sí es muy específico la norma. Vamos a ver cuándo entra en vigor cada uno de estos numerales, pero si nosotros estamos dirigidos a un consumidor infantil, no podemos hacer uso de personajes y todos estos elementos que se encuentran descritos aquí. ¿Ok? Y ahí creo que es muy importante lo que comentaste, Saraí, que realmente, digo, hemos visto memes y como que se hizo tal vez mucha Sí. mala publicidad de la norma y en todos lados, ¿no? Mucha polémica. Hay, obviamente, la industria alimenticia, pues al parecer también eran como detractores, ¿no? No están tan contentos. Pero, bueno, lo vamos a ver más adelante. La ley de infraestructura de la calidad busca, una de sus funciones es salvaguardar, ¿no? La integridad de las personas y buscar, pues, la mejora de la salud. Aquí sí se van a poder usar, o sea, no es que estén prohibidos estos dibujos animados ni nada, es solo como lo dijiste. Si el producto no llega o no excede estos límites establecidos por la norma, no hay por qué censurar estas partes, ¿no? Realmente quienes no lo van a poder hacer son pues aquellos productos que superen las cantidades de azúcar, de sodio, en un nivel pues que la norma considera exceso de, y ahí es cuando, bueno, no se deberán utilizar para hacerlo llamativo para los niños y esto, porque pues sabemos que el marketing no siempre está a favor de la mejor salud de todos, ¿no? Sí, claro, y esto es un tema muy importante y sí considero como darle mucho hincapié en que, digamos que aquí es un trabajo en conjunto, ¿no? Como el área de cumplimiento en legislación, el área de calidad y también el área de marketing, en que todos estos elementos cumplan con la norma oficial mexicana, ¿no? Entonces, nuevamente, solamente si excedes estos nutrimentos críticos es que no podríamos utilizar estos elementos, si no, entonces, pues no hay ningún problema, ¿no? Sí, ahí como dices, creo que sería esto va más enfocado a que sea una coordinación más responsable, ¿no? De todas las áreas, de que Exacto. efectivamente, ok,
tienes todas las herramientas para desarrollar el marketing que sea, pues que genere más beneficio para tu producto, pero pues también cuando tengas un producto que tenga pues contenidos más saludables o de acuerdo a lo establecido por la norma. Claro, es correcto. Y bueno, ya vamos a pasar en cómo se va a empezar a declarar ahora los ingredientes con la nueva incorporación de los azúcares añadidos. De acuerdo a esta modificación, nos dice que si nosotros añadimos azúcares, tenemos que agruparlos y empezar a desglosarlos, ¿no? Entonces, si aquí podemos ver, la etiqueta original dice que tiene harina de trigo, entre paréntesis gluten, piña en trozos, grasa vegetal, azúcar. Entonces, si se dan cuenta, es el cuarto ingrediente y en este ingrediente vamos a empezar a desglosar a nuestros azúcares añadidos, ¿no? Con el término azúcares añadidos y empezamos a desglosar a todos los que nosotros añadimos. En este caso encontramos aquí al azúcar, seguimos leyendo los ingredientes, encontramos dextrosa, seguimos leyendo los ingredientes y encontramos a jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, en donde empecemos a añadir, empezamos a declarar azúcares añadidos y los empezamos a desglosar todos. Y bueno, ya sabemos que los ingredientes tienen que estar en cumplimiento, ya sea con el acuerdo de aditivos y coadyuvantes o la norma específica del producto para sus declaraciones, ¿ok? Entonces, este es un cambio muy importante para los productos, de acuerdo a la modificación a la 051, el agrupar a los azúcares añadidos. Ahora, viene la parte de los ingredientes que causan hipersensibilidad, que son los alérgenos, ¿no? Entonces, ya habían unos establecidos en la 051 y se agregan otros, ¿no? ¿Cuáles son? Cereales que contienen gluten, huevos y sus derivados, crustáceos, pescados, moluscos, cacahuates, soya y sus productos. En este podríamos excluir a los aceites refinados de soya, leche, productos de la leche y sus derivados, aquí incluimos a la lactosa, nueces de árboles y sus derivados y los sulfitos en concentraciones mayores de 10 miligramos por kilogramo, ¿no? Si se dan cuenta, muchas de las etiquetas antes declaraban al amarillo 5 o a la tartrazina como un ingrediente que causa hipersensibilidad. De acuerdo a la modificación de la 051, no se encuentra dentro de estos ingredientes reconocidos como alérgenos. Sin embargo, por, digamos que cultura popular, se sabe que la tartrazina es un ingrediente que causa hipersensibilidad, entonces nosotros podemos o no declararlo como un ingrediente hipersensible. Nada más que, ojo, como les estaba diciendo, no viene dentro de los numerales de cuáles se deben de declarar. Sin embargo, por conocimiento general, podríamos hacerlo y no estaríamos en incumplimiento en temas de etiquetado. Entonces, ¿podemos o no podemos hacerlo? En este caso, nos dice que si nosotros tenemos un ingrediente que causa hipersensibilidad, nosotros tenemos que declararlo al final de la lista de ingredientes en negrilla en un tamaño igual o mayor a la declaración de ingredientes. Ahora, también nos dice que si existe la posibilidad de una contaminación cruzada en nuestros procesos por la elaboración o incluso por parte de nuestras materias primas, ¿no? Que en los certificados de calidad nos dice que puede contener alguna traza de algún alérgeno, tendremos que poner al final de los alérgenos ya declarados como ingredientes hipersensibles la frase puede contener y enlistar los que nosotros consideramos que están presentes en nuestra planta como algún tipo de contaminación o por el proceso de elaboración que no haya manera de retirar del área, ¿no? Ahora viene la declaración nutrimental. Si se dan cuenta, antes era la tabla y se llamaba información nutrimental, ahora se llama declaración nutrimental. Y esta se tiene que hacer por 100 gramos o por 100 mililitros, ¿no? De acuerdo a la característica del producto. Si estamos hablando de una bebida, serían 100 mililitros. Si estamos hablando de un pan, serían 100 gramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos libertad del formato siempre y cuando se destaquen en negrillas los siguientes elementos. La declaración y cantidad del contenido energético, es decir, contenido energético 100 gramos y el valor numérico, tanto en kilocalorías como kilojoules. Las grasas saturadas, la palabra grasa saturada y su contenido,
azúcares añadidos y su contenido, grasa trans y su contenido y sodio. Las grasas trans se deben declarar en miligramos en la declaración nutrimental. Y ya viene establecido cuál es el tamaño mínimo de altura para la tabla o el formato lineal de la declaración nutrimental. Si nuestra superficie principal de exhibición es mayor a 32 centímetros cuadrados, nuestra altura mínima es de 1.5 milímetros y si es menor es de 1 milímetro. En esta parte de 1 milímetro de altura hay algunas excepciones. Por ejemplo, si nosotros declaráramos minerales o vitaminas que se añaden al alimento y exceden pues el espacio, podría, siempre y cuando sean, me parece que 20, más de 20, entonces podríamos, si caemos en la parte de 1.5 milímetros, podríamos hacerlo de 1 milímetro de altura, siempre y cuando estemos como dentro de esta categoría de la excepción, ¿no? Ahora, ¿qué elementos forman nuestra declaración nutricional? Ya vimos que aquí ya está el contenido de energía, ¿no? Por 100 gramos o 100 mililitros y en negrillas. Cantidad de proteína, los carbohidratos totales, que serían los carbohidratos, los hidratos de carbono disponibles, lo correspondiente a azúcar y lo correspondiente a los azúcares añadidos en negrillas. Ya ven aquí la palabra y la cantidad, ¿no? Las grasas totales, grasa saturada y grasa trans. Si nosotros decidimos empezar a declarar más grasas, por ejemplo, la poliinsaturada, tendríamos entonces que declarar monoinsaturada también. O si nuestra norma oficial mexicana nos pide declarar alguna grasa, también tendríamos que incluirla en nuestra tabla. El colesterol, la fibra dietética, el sodio en miligramos y la información adicional que nosotros queramos, que nuestro producto o de acuerdo a nuestra composición bromatológica se vaya a declarar en nuestro producto terminado. Ahora, el sistema de etiquetado frontal que hemos estado hablando es todos estos sellos, que son los 5 sellos: exceso de calorías, exceso de sodio, grasa trans, azúcares y grasas saturadas, más las leyendas precautorias: contiene cafeína vital en niños y contiene edulcorantes no recomendable en niños. Estos elementos juntos forman el etiquetado frontal, que es el que reemplazan a estas pilas o GDAs o iconos como los conocemos en la industria de alimentos, ¿no? Ahora, ¿qué elementos tiene nuestro octágono o nuestro sello? Primero tiene que ser un octágono de color negro. Al margen vamos a encontrar que este fondo tiene que ser blanco, ¿ok? Luego tenemos el fondo blanco en este recuadro. Si tuviéramos más elementos, tendríamos que ponerlos de acuerdo a lo que nos indique la norma oficial 051. Luego viene la leyenda: exceso calorías, exceso grasa saturada o la que aplique, dependiendo de qué fase estoy evaluando. Y al final, la firma de la Secretaría de Economía. Tiene tipografías específicas, todo va a ser en Arial bold y no se puede hacer más chiquito ni más grande. Todo esto se va a calcular de acuerdo a la superficie principal de exhibición. Ahora, viene una parte muy importante de los sellos. Nosotros vamos a evaluar sellos en 3 fases diferentes. Somos libres de evaluar desde la fase 1 o hasta la fase 3. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Si nosotros vamos a empezar a evaluar la fase 1 de la NOM 051, si nosotros añadimos azúcares, vamos a revisar azúcares y calorías, de acuerdo a la tabla que viene en la fase 1. Si nosotros añadimos grasas, tenemos que evaluar si nos excedemos en calorías, en grasas trans y en grasas saturadas. Y si nosotros añadimos sodio, solamente vamos a evaluar si hay exceso de sodio. Esto en la fase número 1. Y en la fase 2 vamos a evaluar lo mismo, pero lo que cambia va a ser la tabla o la base de cálculo para hacer nuestros sellos. Entonces puede ser que en la fase 1 nuestro producto no sea acreedor a un sello, pero en la fase 2 sí. Y en la fase 3, independientemente si nosotros añadimos o no añadimos, vamos a evaluar a todo el producto de manera general y vamos a revisar si el producto cae en alguna de estas categorías de exceso de algún nutrimento. Y este perfil nutrimental lo vamos a encontrar en la tabla 6 de la modificación a la 051. Sí. Entonces,
Perdón, sí. Perdón por interrumpir. Creo que ahí eso es muy importante, bueno, y muy claro cómo lo explicaste. Creo que debemos de entender las fases como una regulación que cada vez se va volviendo más estricta o inversamente, pues que empieza flexible y que la finalidad es que para 2025 todos los productos cumplan con todos los requisitos de la tabla 6 en su fase 3. Entonces, como bien mencionas, lo que va a ir cambiando es la base de cálculo, donde al principio únicamente se revisan ciertos elementos y al finalizar la fase 3, pues se revisará la totalidad de estos requisitos establecidos en la tabla 6 y que incluso pues, son más estrictos digamos, porciones, ¿no? Bueno, la porción no, pero si no Los criterios, ¿no? Exactamente, los criterios para cada tipo de requisito. Es correcto. Entonces, sí es muy importante que, pues, nosotros como responsables de la industria de alimentos, sí veamos qué fase vamos a evaluar y, bueno, de acuerdo a estas fechas que hay de cumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, algunos optan por evaluar hasta la última fase porque, pues, sus productos pues no tienen mucha rotación, entonces estar haciendo etiquetas con cada una de las fases pues es costoso, ¿no? O otras empresas que tienen mucho mayor rotación de productos empiezan con la fase 1 y así sucesivamente y bueno, solamente es nada más revisar que se cumplan estos criterios de los perfiles nutrimentales. Ahora, las leyendas solamente se van a colocar si nosotros añadimos. Si añadimos edulcorantes, va a tener la leyenda, contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Y si se incluye cafeína adicionada, contiene cafeína, evitar en niños. Entonces, digamos que un té que por sí solo tiene cafeína, no va a tener la leyenda, contiene cafeína, porque no se adiciona cafeína, ¿no? Pero un refresco que sí tiene una cafeína adicionada por algún concentrado, sí tendríamos que colocar contiene cafeína, evitar en niños. No importa si es 0.001 miligramos o si es 1 miligramo, es cafeína adicionada y se tiene que colocar esta leyenda. Entonces, no importa qué concentración sea, se tiene que colocar. Y esto que vimos ahorita es a grandes rasgos las modificaciones más robustas en temas del acero 51, que como bien sabíamos, los importadores no estaban familiarizados con ella, sobre todo si sus productos no estaban destinados a consumidor final. Y de aquí tenemos la información obligatoria del etiquetado. Siempre ha sido el nombre o la denominación del producto, nada más que ahora ya tiene lineamientos más específicos y si caemos en la categoría de limitación, también etiquetarlo así. Tenemos que colocar la lista de ingredientes, las instrucciones para el uso en caso que se tenga que preparar ese producto, información adicional, por ejemplo, métodos de conservación o instrucciones para el almacenamiento. El etiquetado nutrimental sigue siendo obligatorio, nada más que ahora con las características que les había comentado. La información nutrimental complementaria, si nosotros añadimos o por alguna norma tenemos que añadir, por ejemplo, en leche, vitamina A y vitamina D, el contenido neto y la masa de nada, el nombre, la denominación o razón social y domicilio fiscal, que era lo que les estaba comentando Betty, de quién iba a ser el responsable del producto, hablando en temas de importación, ¿no? Entonces, se tiene que colocar siempre y cuando se defina quién es ¿no? El país de origen, ya sea que se fabrique en México o que venga de importación, se tiene que colocar hecho en México o en hecho en Guatemala o hecho en Perú o el que sea necesario. La identificación del lote y la identificación de la fecha de caducidad o de consumo preferente. Tenemos que o indicarlo en la etiqueta como ver lote y fecha de caducidad impresa en el envase o ya sea que por nuestra etiqueta ahí podamos colocar en un cuadrito el lote y la fecha, no pasa nada, siempre y cuando sí venga cómo se identifica de acuerdo a la 051 la nomenclatura del lote y cómo se identifica la fecha de caducidad o consumo preferente. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo empieza a aplicar toda esta modificación a la 051? Como bien sabemos, entró en vigor el 1 de octubre de este año. ¿Qué entró en vigor? Solamente los numerales correspondientes a los sellos y las leyendas precautorias, solamente esos numerales.
A partir del 1 de abril del 2021 van a entrar todos los demás numerales y si se dan cuenta, habíamos visto en los numerales que no podríamos incluir a personajes animados si nosotros éramos acreedores de algún sello o alguna leyenda. Entonces, digamos que nosotros tenemos hasta el 1 de abril para quitar a esos personajes porque ya en el 1 de abril entra el 4.1.5, que es lo relacionado a los personajes infantiles. ¿Qué no entra en vigor? El 4.5.3, que es esta tabla 6 de los perfiles nutrimentales, porque como bien sabemos, entra hasta la fase 3, ¿no? Ahora, en la fase 1, que comprende de 1 de octubre 2020 al septiembre 2023, es todo esto de, si yo añado azúcares, voy a revisar azúcares y calorías, ¿no? Todo lo que ya estábamos comentando. Sin embargo, en la fase 2, que entra en vigor en octubre 2023 hasta septiembre 2025, ya vamos a empezar a utilizar el perfil nutrimental de la tabla 6, pero solamente si añado estos de la fase 1. Y ya en la fase 3 voy a utilizar completamente ese cálculo según toda la disposición de la norma, ya sea que añada o no añada ese nutrimento crítico. Entonces, digamos que fase 1 y fase 2 son diferentes bases de cálculos, pero siempre que añada yo estos nutrimentos críticos. Y en la fase 3 es la misma base de cálculo que la fase 2, solamente que va a todo el producto de manera general, ¿ok? Entonces, estas son las fechas importantes que tenemos que considerar. Hay algunas otras fechas, por ejemplo, hasta cuándo está el uso de stickers permitidos. Por ejemplo, ya tenemos, si nosotros decidimos utilizar stickers para la incorporación de sellos y leyendas, podríamos hacerlo hasta el 1 de abril del 2021. A partir del 1 de abril del 2021, en el anaquel ya tiene que estar la etiqueta como el consumidor la va a ver sin necesidad de algún sticker que esté sobreponiendo o tapando elementos del etiquetado anterior, que era de la 051 publicada en agosto del 2014, me parece. Y bueno, ahora vamos a empezar a todo lo que les estábamos comentando de qué relación tiene la NOM 051 con la Ley de Infraestructura de la Calidad. Y aquí le voy a pedir a Antonio que nos ayude a contarnos un poco más sobre qué relación tiene y por qué es que la vamos a estar escuchando relacionada muchísimo con la 051, tanto en temas de importación como en temas de productos comercializados en el territorio mexicano. Bueno, aquí creo que la principal relación que tiene es que la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad ya nos dice que las normas deben de tener un PEC, un procedimiento de evaluación de la conformidad. La norma 51 en información comercial es la primera que como tal dentro del cuerpo de la norma, en el capítulo 9, trae el PEC, el procedimiento de la evaluación de la conformidad, y ese es el que dicta cómo es que las unidades de inspección van a tener que evaluar la conformidad de esta norma. Ahí nos deja claro que, por ejemplo, se tiene que evaluar los capítulos 4, 5, 6 y 7 de la norma. Esto también lo dice en su PEC. Nos hace mención de las definiciones que ustedes leyeron sobre dictamen, constancia. Entonces, va más allá de solo establecer los requisitos como las anteriores normas de información comercial, y también incluye esta parte, ¿no? De efectivamente cómo se debe de realizar el procedimiento de evaluación de la conformidad. Entonces, creo que principalmente esto es algo de lo que menciona la Ley de Infraestructura, que todas las normas deben de tener un PEC, y lo estamos viendo, ¿no? Es como entraron en vigor, relativamente al mismo tiempo, por decirlo así, la Ley de Infraestructura de la Calidad y la norma. Entonces, está avanzando, ¿no? A la par esta nueva modificación junto con la entrada en vigor de la ley. Es correcto. Y sí, como dice Antonio, el principal objetivo de esta nueva Ley de Infraestructura de la Calidad realmente es el regular a la industria y proteger siempre al consumidor y promover a la salud del consumidor. Entonces, es por eso que
tanto la 051 como esta nueva ley entraron en vigor justo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vienen como más claros qué es lo que hace esta nueva ley de infraestructura de la calidad, ¿no? Por ejemplo, en su artículo 3º nos dice que esta autoridad que se va a encargar de la verificación, a través de la ley de la infraestructura de la calidad, tiene la capacidad o esta obligación de ordenar la suspensión o prohibición de la comercialización de bienes, productos y servicios que no cumplan con una norma oficial mexicana. Y bueno, todos sabemos por redes sociales y demás que hubo un tema de esta suspensión o prohibición de productos, de productos lácteos, ¿no? Entonces, esto fue por la Ley de Infraestructura de la Calidad, que dentro de sus obligaciones está el verificar que estos productos cumplan, pero además también tiene como obligación que si a falta de... hay organismos que se dedican a hacer estas inspecciones, pero en ausencia de ellos o falta de infraestructura por estos organismos, que serían todas estas unidades de inspección, ellos tienen la facultad de hacer esta evaluación de la conformidad y además de aprobar a estos organismos que se van a encargar de esta evaluación. Sí, aquí, por ejemplo, bueno, hay puntos a destacar. Dice realizar verificaciones. Acá vamos a estar escuchando mucho el término verificación como sinónimo de evaluar la conformidad, porque la anterior Ley Federal de Metrología y Normalización así lo definía. Sin embargo, uno de los cambios principales en el léxico, en la terminología, es la inspección, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inspección, vamos a hablar de unidades de inspección que van a evaluar la conformidad. Cuando hablamos de verificación, vamos a hablar de la autoridad. Es por eso que aquí dice obligaciones de la autoridad, realizar las verificaciones. Esto se refiere a que, bueno, Secretaría de Economía, Profeco, etcétera, la autoridad como tal va a estar verificando que las organizaciones, estas unidades de inspección que evaluamos la conformidad, bueno, cumplan, como bien lo mencionó Saraí, con la infraestructura y con los términos de estar acreditados, de estar aprobados y con todos los requisitos que la ley dicta para poder ser un organismo de evaluación de la conformidad. Correcto. Y bueno, ¿cómo es que va a ser esta evaluación de la conformidad? A través de muestreos, pruebas, inspecciones, evaluaciones y nuevamente los organismos de evaluación de conformidad son estas personas acreditadas por una entidad de acreditación, en este caso, por ejemplo, la EMA, y que además son aprobadas por la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad dice que hay que hacer esta evaluación de la conformidad, hay que demostrar que sí se cumpla la norma y se puede cumplir de diferentes maneras, ¿no? Que ya lo estábamos mencionando ahorita. Exactamente, y para este caso puntual, digo, en materia de información comercial y para la norma 51 va a ser la Secretaría de Economía mediante la Dirección General de Normas quien va a aprobar a las unidades de inspección. Sin embargo, recordemos que, bueno, hay unidades de inspección en muchas materias de eficiencia energética, instalaciones eléctricas, etcétera, donde, bueno, tienen dependencias responsables y no siempre es la Secretaría de Economía la encargada de aprobar estas unidades. Correcto, pero específicamente como estábamos hablando de la 051, todas las organismos de evaluación de conformidad de la 051 las va a aprobar la Secretaría de Economía, pero es correcto claro. Lo que dice Antonio. Y bueno, aquí podemos ver la diferencia que ya estaba comentando Antonio de cuál es la verificación y vigilancia, ¿no? Verificación es toda aquella actividad que va a realizar una autoridad, por ejemplo, Profeco, y la vigilancia es este acto por el cual las autoridades van a revisar que estas entidades de acreditación estén realizando todo conforme a toda esta ley de infraestructura de la calidad, ¿no? Entonces, verificación siempre es de autoridad y la inspección es de estas unidades que están acreditadas ante estas autoridades, que las reconocen como aquellas que pueden llevar a cabo estas actividades en su ausencia. Y bueno, ya para finalizar toda esta parte de la Ley de Infraestructura de la Calidad,
mencionan en estos dos artículos, el 147 y el 155, cuáles son las sanciones que se verán acreedores a aquellos importadores o incluso a aquellos fabricantes de productos para el consumo nacional en caso de que incumplan una norma oficial mexicana, ¿no? En el 147 dice que puede prohibir su comercialización, la comercialización del bien, producto o servicio, y en el 55, nos dice que se establecen mayores multas por incumplimiento. ¿Cuál incumplimiento? Declaración falsa, que no se proporcione toda la información cuando se estén haciendo estas actividades de verificación, que si hay que hacer algún tipo de seguimiento a este incumplimiento, si no se efectúa de manera adecuada, también se van a ser acreedores de una sanción, que se engañe o que se omita algo en la declaración del etiquetado y que se engañe al consumidor, y sobre todo que se importen productos sujetos a NOM sin demostrar su cumplimiento, ¿no? Que era todo lo que estábamos viendo al principio de esta presentación. Y bueno, ya para finalizar, vemos ahora unos criterios de aplicación de normas oficiales mexicanas, ¿no? Estos documentos expedidos el día 26 de octubre por la Dirección General de Normas hablan de tres insumos importantes, ¿no? Que es toda la mercancía a granel, toda la materia prima y los insumos que no están destinados al consumidor. Por el campo de aplicación que estábamos viendo al principio de la 051, los productos a granel no forman parte del cumplimiento de la 051. Eso ya era un hecho. Ahora, lo principal era cómo los importadores lo demostraban en la aduana, ¿no? Era como vacío que se había quedado. Entonces, a través de este documento ya te dice cómo es que el importador puede declarar en su pedimento que en realidad su producto es una mercancía a granel. Y las materias primas y los insumos no destinados al consumidor, la Dirección General de Normas interpreta que estos productos, al no estar destinados a un consumidor tal cual, sino que es una materia prima que después va a pasar por un proceso de transformación, y este insumo que también va a ser para la industria de alimentos, pues no está sujeta al cumplimiento de la 051. Y bueno, ¿cómo lo tenemos que hacer? Aquí le voy a pedir a Antonio que nos explique un poquito más de cómo se hace el hecho de estar exento bajo este nuevo documento que salió apenas hace un par de días. Exactamente, gracias, Saray. Aquí, pues, lo que pasaba un poco fue que a partir del 1 de octubre, cuando se derogó la Carta de No Comercialización, como comúnmente se conoce, y todas estas, precisamente, mercancías que son insumos o materias primas, pues entraban con esa carta y de esa manera exentaban el cumplimiento de la norma 51 en este caso. El 1 de octubre, cuando se deroga esto, pues bueno, se presenta que realmente todos los importadores que están ocupando de manera correcta esa carta para las materias primas e insumos, pues se enfrentan a tener que etiquetar, ¿no? Pero etiquetar cosas que, bueno, realmente van directo o a línea de producción para industria alimenticia, etcétera, y no parecía tan congruente. Entonces, pues ya tuvimos este vacío hasta el 26 y ahorita estos lineamientos precisamente pues ajustan esta parte, ¿no? Que también son lineamientos para las unidades de inspección. Y aquí lo que nos dice es que no va a ser necesario que presenten una solicitud de inspección ante de acuerdo a lo que establecía el anexo 241, sino que ya el agente aduanal, o bueno, más bien en la elaboración del pedimento, podrán utilizar en la partida el identificador EN más el correspondiente ENOM, y de acuerdo a lo que establece el artículo 8, podrán dar cumplimiento podrán dar exentar, ¿no? Esta parte de someterse al cumplimiento, siempre y cuando sus mercancías estén en alguno de los casos de estos tres criterios publicados. Es correcto. Entonces, bueno, a través de esto y estos criterios de aplicación es que estos productos ahora están exentos del cumplimiento a la 051, aún
cuando la fracción arancelaria así lo indique, ¿no? Siempre y cuando caigamos en estas categorías, ¿no? Y bueno, ya para finalizar el webinar y por temas de tiempo, vamos a abrir un espacio de preguntas frecuentes. Entonces, esas son las preguntas que más nos han llegado en temas de importación. Entonces, creemos importante revisarlas ahorita con ustedes y bueno, ya si llegaran a tener alguna duda más puntual, bueno, les vamos a dejar nuestros correos electrónicos para que se puedan comunicar ya con casos más particulares, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que tenemos frecuente sería, ¿cómo impactan estos cambios durante el proceso de importación de productos a México? ¿No? Entonces, bueno, Antonio, si nos podrías comentar de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Estos 15 años de validación de normas oficiales mexicanas, tú bajo esta nueva campo de aplicación, ¿qué notas de diferente y cómo impactó a este proceso? Claro, bueno, inicialmente impactó muchísimo en los tiempos, ¿no? Y porque incluso había mercancías que habían estado en la aduana, no se habían despachado un día antes y el 1 de octubre ya les aplicaba esta regulación. Entonces, real de un día para otro, pues tuvieron que ajustarse y buscar la manera ya sea de etiquetar o mediante una unidad de inspección. Creo que es muy importante para los importadores considerar esto, que va a implicar una mayor planeación, tal vez de lo que estaban acostumbrados, ¿no? Realmente aquí la planeación, tanto de la parte pues de logística y aduanera, requiere considerar los tiempos de la Secretaría de Economía o bien considerar estos lineamientos para ver si les aplica algo y pueden exentar el cumplimiento de la norma 51 en este caso. Pero definitivamente creo que el mayor impacto es para los tiempos y que se requiere de una mayor planificación, de que estén pues más enterados de cómo está funcionando ahorita todo esto y lo puedan considerar en sus operaciones y de esta manera puedan evitar pues pagar derecho de piso o almacenajes innecesarios, etcétera, o quedar mal con los compromisos, ¿no? A veces hasta en canales de distribución derivados del retraso. Entonces, definitivamente yo diría que está afectando por la falta de planeación y hay que considerar todos los tiempos del cumplimiento de estos nuevos requisitos en el proceso de la importación. Gracias, Antonio. Bueno, otra de las preguntas que nos han hecho de manera muy frecuente y que, bueno, ahorita ya respondemos un poquito con los nuevos documentos que se acaban de publicar, es qué debo hacer en caso de que como importador quiera ingresar ya sea insumos no destinados a consumidor final, productos a granel o materias primas. ¿Qué nos puedes decir de esta parte, Antonio? Sí, ahí yo creo que específicamente es lo que explicó Saraí. Gracias a estos nuevos lineamientos, bueno, ahí está la opción clara para que se puedan acoger a esas disposiciones. También recordemos que, bueno, esos criterios son para norma 51, también se publicaron criterios para norma 50 y norma 24, pero todavía no hay criterios para todas las normas, entonces, digo, la parte de la 51 ya está cubierta y realmente, pues, es un poco más complicado para aquellas normas en las que todavía no hay criterios específicos que puedan exentar esta parte, ¿no? Porque nos vamos a seguir encontrando productos que van directo a línea de producción y, bueno, van a tener que, hasta ahora, cumplir con el proceso especificado en el 241. Ok, muchísimas gracias. Es correcto. Ahora, Antonio, ¿qué nos puedes decir sobre la principal diferencia entre etiquetar el producto desde origen o etiquetarlo en el país? ¿Qué nos conviene más, hablando del importador? Aquí creo que es un totalmente, es dependiendo de los beneficios, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los importadores no pueden hacer que sus proveedores, a veces con China u otros países, generalmente China es más complicado para este tipo, no pueden llegar a un acuerdo para que su proveedor etiquete en origen y a veces los costos de etiquetar en la aduana, etcétera, son muy altos. Entonces digo, bueno, cuando estos son los casos aquí totalmente les conviene mucho más optar por la opción de una unidad de inspección con el proceso de verificación en sitio, porque bueno, se les va a reducir costos, van a poder ingresar la mercancía al país y van a tener los 30 días naturales para
para etiquetar y demostrar el cumplimiento de esta norma. Digo, el caso contrario, ¿no? Hay importadores que pueden traer un solo producto y que este producto lo traen pues, durante muchas operaciones en todo el año. Entonces aquí pues una constancia de conformidad donde ya tienen la oportunidad de ellos de venir etiquetado de origen o dependiendo también de la industria, incluso que ya viene con el diseño tal cual, ¿no? Se comercializa o en México o en varios países, pues ellos si tienen un diseño que pueda cumplir con estos requisitos, en cuestión de costo, una constancia de no conformidad, de una constancia de conformidad, recordemos que no tiene vigencia, aquí la única vigencia va a ser, bueno, en tanto no cambie la norma, no haya una modificación donde se deban de validar nuevos requisitos y que la etiqueta que la unidad de inspección está amparando, pues les va a servir perfecto para una o múltiples operaciones. Entonces, realmente creo que es una cuestión de analizar el caso específico y de costos, logística y qué pueden hacer los importadores para tratar de cumplir y bueno, ahí analizar, ¿no? Pero no creo que haya una generalidad de qué conviene más. Es muy Ok. Bueno, otra de las preguntas que hemos recibido también de forma constante es que nos han preguntado diferentes importadores cómo saber si están exentos al acero 51, en dónde pueden consultar esta información y pues básicamente a través de qué pueden tomar como referencia. Sí, pues aquí básicamente sería todo lo que ustedes nos explicaron ahorita en el webinar. Lo pueden checar en la tarifa, en el link que nos pasaste. Digo, la fracción ahí te va a llamar al cumplimiento, entonces no lo está aceptando. Y bueno, pues, ya el agente aduanal podrá acogerse a los lineamientos anteriormente escritos para demostrar que su producto es un insumo, una materia prima, o bien, cumplir por otro medio, pero pues realmente no es una exención como tal, ¿no? Desde que se quitó la carta no comercialización, ahorita ya pueden utilizar esos lineamientos, de lo contrario tendrán que buscar la mejor alternativa para cumplir con la norma. Ok, muchas gracias. Entonces prácticamente es como seguir este protocolo que habíamos comentado, ¿no? O sea, de revisar la fracción arancelaria, en conjunto con la unidad de inspección, verificar cuál es la norma que aplica para etiquetar los productos y a través de esto pues podemos apoyarles para definir cuáles son las partes que aplican al etiquetado de sus productos. Sí, justo así. Y bueno, esta pregunta me la voy a saltar porque ya la revisamos. ¿Dónde podemos revisar nuestra fracción arancelaria del producto? Que fue lo que Betty ya había comentado muy al principio de este webinar, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son los formatos que un importador tiene que presentar para todo el cumplimiento específicamente de esta NOM, de la 051? Digo, aquí, voy a mencionar los relativos al dictamen y o constancia, ¿no? En el caso de dictamen, bueno, pues él tendrá que presentar a la unidad de inspección su pedimento, la factura comercial, que es generalmente lo que se solicita, o bueno, ahí también depende de cada organización los requisitos que le pida, pero básicamente son los dos para que la unidad de inspección pueda hacer el layout. Lo que siempre deben de presentar al momento del despacho, el agente aduanal, es el contrato que celebran con la unidad de inspección. Este contrato, pues, es requisito del anexo 241 y, en este caso, la solicitud de inspección con los folios ya validados. Serían los dos documentos que utilizarían para ingresar bajo la modalidad de dictamen. Y para constancia, únicamente deberán de presentar el contrato y lo que menciona la constancia de conformidad emitida por una unidad de inspección acreditada y aprobada para que se pueda corroborar al momento del despacho que la mercancía viene efectivamente en cumplimiento con la norma de acuerdo a la constancia de conformidad emitida. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y bueno, la siguiente pregunta ya la contestamos también en el transcurso de la presentación, la diferencia entre un dictamen y constancia. Ya dijimos, dictamen está enfocado para productos importados y constancia para corroborar el cumplimiento de las normas de los productos ya sean fabricados, comercializados e importados también aquí en el país. Nos pasamos a la siguiente. Bueno, ahora sí, ¿cómo se inicia el proceso de verificación y la emisión de los dictámenes? De acuerdo a tu experiencia, Antonio, ¿qué nos puedes platicar acerca de esto?
Pues básicamente aquí es el diagrama también de flujo que nos presentaste. Realmente el proceso inicia a la solicitud de parte de un importador que, pues, para ingresar su mercancía al amparo de una solicitud de inspección, pues va a realizar este trámite para que la unidad de inspección, antes verificación, mande a validar los folios y le dé un documento que le va a permitir despachar la mercancía. Posteriormente va a tener, ya una vez, sea en su domicilio particular o en el almacén de depósito fiscal, va a tener la oportunidad de etiquetar de acuerdo a la norma y solicitar a su unidad de inspección dentro de los 30 días que marca la ley, que se realice la visita de inspección. Esta visita, pues bueno, es que las unidades irán a corroborar y mediante muestreo de los lotes y tomar evidencia fotográfica, cotejando con los pavimentos, con las facturas y con todas las actividades que se realizan para validar que efectivamente se trata de la misma mercancía. Y bueno, ahí se dará la evaluación de la conformidad, revisar los puntos de la norma y en caso de que cumpla, se emitirá el dictamen de cumplimiento correspondiente. En caso de que no cumpla, cada organización tiene un límite, ¿no? Hay unidades de inspección que dicen, pues damos a nuestro cliente 3 oportunidades o más para que reprogramar la visita y se pueda cumplir, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el proceso sería ese, y después de la solicitud de la visita de inspección, pues el resultado, ya sea que si el producto cumple o no cumple, se emitirá un dictamen de cumplimiento o quedará abierto para que posteriormente cumpla, o si así lo determina la unidad de inspección, pues se podrá emitir un dictamen de negación, ¿no? Cuando no se ha cumplido o cuando bien el importador no acepta la visita de inspección o no se reporta para que se realice, ¿no? Porque recordemos que, bueno, de acuerdo a la ley, como lo mencionaba al principio, de responsabilidad, ¿no? De ellos el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas. Correcto. Ok, perfecto. Ahora, esta es una pregunta que nos han hecho muchísimo. ¿Es obligatorio solicitar una visita de inspección? Sí, definitivamente sí, puesto lo que se mencionó anteriormente. Finalmente, en este caso, la responsabilidad es del importador como tal, o el responsable, ¿no? Del producto. Si la unidad de verificación que ustedes contrataron no está pendiente de que ustedes lleven a cabo su visita de inspección dentro del tiempo establecido, sí es su obligación solicitarlo para que se le dé un cierre adecuado, porque si no, es lo que comentó Saraí, ¿no? Ya vimos en la ley todas estas sanciones, exactamente. Y también por la parte de SNICE lo que nos dice es que cuando haya omisiones por parte de los importadores que no cumplen con esta disposición y hayan utilizado las unidades de inspección, pues incluso se podrá llegar a suspender su padrón de importadores, ¿no? Que obviamente pues es una sanción muy grave. Y digo, aquí también las unidades de inspección estamos bajo estos lineamientos, y también si no se reportan los resultados de las inspecciones en tiempo y forma, se puede suspender la aprobación de las unidades de inspección. Entonces, digo, desde los dos ángulos es muy importante que se lleve a cabo todo conforme a la ley para que, digo, pues nadie tenga sanciones, ¿no? Ni unidades ni importadores. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, esta también ya la respondimos, que es de acuerdo a lo que decida la unidad de inspección. Y esta última, ¿qué significa un dictamen no sujeto al cumplimiento? Y como importador, ¿les conviene? ¿Y cómo tendrían entonces que etiquetar a su producto? Este es un tema delicado y creo que, bueno, gran parte de lo que ahorita se emitió con estos lineamientos es precisamente, va muy enfocado a esto. Un dictamen de no sujeto al cumplimiento es el documento que emite una unidad de inspección una vez que ya realizó la verificación, digamos, la visita de inspección, la evaluación de la conformidad, y determina que el producto no está sujeto. Aquí puede ser porque el producto no esté sujeto a la norma como tal. O sea, bien una unidad de inspección se puede topar con un producto, por ejemplo, que es de la norma 15 y le están ingresando con norma 24, y bueno, aquí tiene toda la facultad
de emitir un dictamen cuando por el campo de aplicación no está sujeto a la norma. Ahora, en los ejemplos de que nos decían, oye, es que mi producto es a granel y no sé qué, y es insumo y eso, realmente creo que aquí está muy claro el parteaguas, y si ese producto entra en los supuestos de esos 3 criterios, deberá presentarlo así en el pedimento con los identificadores desde la importación, ¿no? Una vez que ya solicitó a la unidad de inspección, pues bueno, lo ideal es que se dé cumplimiento a la norma, porque para ello están diseñados estos lineamientos, ¿no? Porque entonces, si no se hace de esa forma, pues no se estaría aplicando correctamente. ¿Me conviene como importador? Pues yo creo que no, porque realmente si te dan un dictamen de no sujeto a una norma porque no sea la norma correcta, finalmente tienes que cumplir con la norma correcta, porque la ley de infraestructura de calidad, pues las NOMs son de obligación, son obligatorias, ¿no? En todo territorio nacional. Entonces digo, aquí tendrías este documento, pero no tendrías uno que demuestre el cumplimiento de tu producto, y tendrías que buscar otra alternativa como una constancia. Entonces realmente creo que no te beneficia nada como importador. Digo, tal vez mientras no había los lineamientos, era una opción que consideraban, pero pues ahora que ya están los lineamientos, yo no le veo un beneficio. ¿Y cómo tendría que etiquetar entonces mi producto? Bueno, pues para el caso concreto de la norma 51, si no está sujeto a alguno de los 3 criterios mencionados, pues tendrías que etiquetarlo conforme a la norma 51, todos los acuerdos, criterios y normas de referencia que le apliquen al producto, ¿no? Básicamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí concluimos con el webinar del día de hoy. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu aportación y por toda esta experiencia que nos compartes el día de hoy. Les dejamos aquí en la diapositiva los correos de contacto. A través de aquí pueden compartirnos preguntas, dudas o solicitar información. Igual, Antonio, muchísimas gracias nuevamente. Saraí, quedamos a sus órdenes. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme, y digo, siempre es un gusto participar en este tipo de eventos, porque de verdad creo que lo que nos hace mucha falta a todos es más conocimiento en todo el tema de alimentación, que es crucial, no solo en la norma. Y digo, ustedes que son expertos en todo este tema de la industria alimenticia, pues gracias por la invitación. No, muchísimas gracias. Esperamos seguir compartiendo este espacio contigo. Eres bienvenido. Gracias. Y pues igualmente agradecerles a todos los que nos acompañaron, y los invitamos también a visitar nuestro sitio, nuestra página en internet, en donde pueden encontrar, al igual que este webinar, más información relacionada tanto a la NOM 051 y a temas enfocados a la industria alimentaria. El link para ingresar es www.cialico.com/cursos, y nada más tienen que acceder con su usuario y contraseña y listo. Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí después de la hora que terminaba el webinar, pero bueno, como bien saben, tenemos un invitado y bueno, había que aprovechar lo más que se pudiera su expertise en esta área, ¿no? Entonces, gracias. Nuevamente, si tienen alguna duda particular, ya tienen nuestros correos electrónicos, y si no, contacto@cialico.com, con gusto podemos revisarlos puntualmente. Que tengan un excelente jueves, y pues nuestro próximo webinar será, me parece que el próximo jueves, no estoy segura, y es sobre exportación de productos a Estados Unidos de gel antibacterial. Entonces también está interesante. Vale, pues muchísimas gracias y bonito día para todos. Hasta luego y muchas gracias. Gracias.